Bueno, vamos a empezar con nuestra sesión del día de hoy. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que habíamos visto la semana anterior. ¿Sí? La semana anterior habíamos visto qué son los pliegos, ¿sí? Decíamos que son los documentos donde se colocan todas las especificaciones, los términos de que la entidad ha establecido para realizar su proceso de contratación. Sí, veíamos también qué son las ofertas. Decíamos que son las propuestas técnicas y económicas que son presentadas por los oferentes que buscan cumplir con los requisitos y exigencias establecidas por la entidad en los pliegos. ¿Sí? Hablábamos también de cómo se puede preparar las ofertas. Veíamos que deben ser colocadas en dos sistemas, en el MFC y también en el SOS. ¿Sí? Habíamos revisado también cómo buscar los pliegos de los diferentes procesos de contratación y finalmente habíamos visto qué es la convalidación de errores. Ya decíamos que una vez que se presenta una oferta, esta no puede ser modificada, a menos de que presente errores de forma, ¿sí? Que estos errores de forma podrían ser tipográficos, de foliado, de sumilla, de certificaciones de documentos, ¿sí? Eso es lo que hablábamos. Hablábamos también cuáles son esos errores que pueden ser convalidables y cuáles no. Hoy vamos a ver una nueva clase, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los tipos de procesos de contratación. Tenemos los procesos que se dividen en dos grandes grupos, como vemos aquí. Tenemos los de régimen común y los de régimen especial. Dentro de régimen común tenemos los procesos de consultoría, que puede ser por contratación directa, lista corta, concurso público. Los dinámicos, que son subasta inversa, catálogo electrónico. Además tenemos la licitación, cotización, menor cuantía, ínfima cuantía. Dentro del régimen común existen procedimientos que son especiales, que son diferentes a los de régimen especial, ¿sí? Estos procedimientos especiales son contratación integral por precio fijo, contrataciones que se realizan en situaciones de emergencia, adquisición de bienes inmuebles, arrendamiento de bienes muebles, licitación de seguros. Y también tenemos las ferias inclusivas. Esos son los procesos de régimen común. Y dentro de régimen especial tenemos otro listado de procesos que se pueden realizar, ¿sí? Como la adquisición de fármacos y bienes estratégicos, procesos para la seguridad interna y externa, procesos para comunicación social, para asesoría y patrocinio jurídico, un régimen especial para procesos de obras artísticas, literarias o científicas, repuestos y accesorios, bienes y servicios que son únicos en el mercado o que tienen un proveedor único. También procesos para el transporte de correo interno e internacional, contratos que se hacen entre entidades públicas y sus subsidiarias, instituciones del sistema financiero y de seguros del Estado, empresas mercantiles del Estado y sus subsidiarias, sectores estratégicos y las contrataciones que son requeridas por el Banco Central. ¿Sí? Vamos a ir viendo poco a poco a qué se dedica o por qué se diferencian cada uno de estos procesos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar qué tipo de procedimiento de contratación se debe realizar? ¿Sí? Para esto hay que considerar estos tres aspectos. Primero, el monto, ¿sí? El monto que yo tengo presupuestado gastar para un proceso. Segundo, si el bien o servicio es normalizado o no normalizado. Y como veíamos, que si son de régimen especial, debe cumplir esas particularidades de cada uno de los procesos, además de tener una justificación que sea técnica, económica y legal. Como vemos aquí, los montos de contratación para este año, ¿sí? Cada año el CERCOV saca este detalle de los montos, que está realizado en base al presupuesto inicial del Estado, ¿sí? Y también a lo que establece la normativa. Nos vamos a ver un ejemplo para entender un poco estos montos, ¿sí? Aquí tenemos que dice bienes y servicios normalizados.
¿sí? Para comprar este tipo de bienes o servicios, nosotros tenemos estos procesos: catálogo electrónico, subasta inversa e ínfima cuantía, ¿sí? Ahora, ¿cómo sé qué tipo de proceso yo debo escoger? Por ejemplo, catálogo electrónico dice que no tiene límite, sin límite de monto, ¿sí? Es decir, que si un proceso, ya vamos a ver qué es el catálogo electrónico, ¿sí? Pero si un bien o servicio se encuentra dentro de este catálogo electrónico, no importa el monto, yo lo tengo que comprar por este servicio, por este tipo de proceso. Si yo tengo un presupuesto que supere el coeficiente del 0,00000002, ¿sí? 6 ceros, que para este año es de 6,779,95, entonces tengo que hacer un proceso de subasta inversa electrónica. Pero si por el contrario, mi presupuesto es inferior a este coeficiente, ¿sí? Es decir, menor a los 6,779,95, yo tengo que hacer un proceso de ínfima cuantía, siempre y cuando no se encuentre en catálogo electrónico el bien o servicio que yo quiero realizar, ¿sí? Y así es para cada uno de los procesos. Si yo tengo un bien y servicio que no es normalizado, entonces me voy por menor cuantía, cotización y licitación, dependiendo del monto, ¿sí? Si me dice que aquí es inferior, entonces todos los procesos que están por debajo de estos montos son los que me permiten hacer ese tipo de contratos, ¿sí? Vamos a ir viendo más adelante con algunos ejemplos para entender mejor, ¿sí? No sé si alguien tal vez tiene alguna pregunta. Ya, en el chat me dicen: buenas noches, por favor, ¿puede usted confirmarme si en la contratación de consultoría se puede participar? Sí, tengo una empresa con profesionales en determinadas áreas que trabajan igual en el sector público, considerando que yo no trabajo en el sector público. Bueno, vamos a ir viendo poco a poco cuáles son los tipos de contrataciones y también vamos a ver en el tema de consultoría, ¿sí? Porque consultoría, como vimos, tiene tres aspectos, sí, que debemos considerar para determinar si es una contratación directa, una lista corta o un concurso público, ¿sí? Pero eso vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Ahora, vamos a ver la definición de bienes o servicios normalizados y no normalizados. No sé si se encuentra por aquí Jaque Betancourt. Si nos puede ayudar leyendo. ¿Qué son los bienes normalizados? Bienes y servicios. Ya, los bienes normalizados. Los bienes y servicios normalizados son aquellos cuyas características o especificaciones técnicas han sido estandarizadas u homologadas por la entidad contratante y en consecuencia dichas características o especificaciones son homogéneas y comparables en igual de condiciones. El artículo 42 Del reglamento, ¿sí? del Ya, reglamento. como vemos aquí, nos dice que los bienes normalizados son aquellos que tienen unas características homogéneas y que han sido estandarizadas, ¿sí? Es decir, que por ejemplo, si yo quiero adquirir hojas de papel bond, una resma de papel bond, ¿sí? Ya están unas características establecidas de cómo debe ser esta resma de papel, ¿sí? Estas características permiten que varios proveedores tengan claro o tengan la certeza de qué es lo que la entidad está buscando, ¿no es cierto? Entonces, si me dicen, necesito una resma de A4, papel bond, yo ya sé las características y eso permite, pues, que los proveedores tengan acceso a poder participar en procesos de contratación, ¿sí? Porque las características, en este caso del bien, ya están homologadas, están estandarizadas para todos, ¿sí? Entonces, esos son los bienes y servicios normalizados. Ya, los que son no normalizados son los que no cumplen estas características, ¿sí? Que son más específicos y que generalmente aquí entran los procesos de consultoría, ¿sí? Que son específicamente contratados para un fin.
¿sí? Que no todos los otros proveedores pueden cumplir por la especificidad del servicio, ¿sí? Ahora, nosotros podemos leer aquí, ¿sí? El orden en el que nosotros debemos contratar, ¿sí? Los bienes y servicios normalizados se adquieren en orden. Primero, siempre vamos a ver en catálogo electrónico, ¿sí? Después, si no encuentro en catálogo electrónico, la segunda opción es que se realice a través de una subasta inversa. Obviamente, cumpliendo con el monto. Si no cumple ni catálogo ni subasta inversa, yo puedo acceder a otro de los procesos de contratación. Entonces, para que lo entendamos de una mejor manera, tenemos este cuadrito, ¿sí? Dice, bienes y servicios. Si son normalizados, yo lo busco en catálogo electrónico, ¿sí? Si está en catálogo electrónico, yo compro por catálogo. Si no está catalogado, ese bien o el servicio que yo necesito, entonces me voy a subasta inversa si el monto es mayor a los 6.779,95, ¿sí? Si no es mayor a este monto, yo puedo hacer un proceso de ínfima cuantía, ¿sí? Que el monto de ínfima cuantía es hasta 6.779,95. ¿Sí? Es inferior. Si es mayor, subasta inversa. Si yo realizo el proceso de subasta inversa, porque mi monto es superior al definido, ¿sí? Y adjudico, entonces yo genero ya el contrato y realizo la contratación, ¿sí? Sí, en la subasta inversa, mi proceso resulta que lo declararon desierto, porque no tuve ofertas, porque los proveedores al final no me enviaron su oferta económica y se me cayó el proceso, entonces yo puedo acceder a cualquiera de los otros procesos. Si es ínfima cuantía, menor cuantía, de bienes y servicios, cotización de bienes o servicios, licitación de bienes o servicios, ¿sí? Considerando, eso sí, los montos. Sí, no sé si hasta ahí está claro. ¿Tenemos alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Los servicios culturales que ofrecemos, no sé, conciertos, funciones de danza, exposiciones, obras de teatro, no pueden ser catalogadas o existen, están catalogadas y existen como montos base, porque No no están es lo mismo catalogados. que una resma de papel bond que debe tener unas ciertas características, un cierto tamaño, un cierto peso. ¿Cómo se cataloga a las cosas que son más intangibles como el arte? Y ya, en este caso, ahorita no se encuentra catalogado este servicio de arte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? De acuerdo a lo que veíamos, ¿sí? En este cuadrito, ¿sí? Si nosotros revisamos, igual, es un procedimiento que se tiene que cumplir, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante que la normativa nos dice que lo que nosotros primero debemos revisar es catálogo electrónico. Entonces, como vemos aquí, si no encuentro en catálogo electrónico, como usted bien lo dice en el tema de arte, ¿sí? Generalmente los servicios que se encuentran catalogados es lo que veíamos en las láminas anteriores, son aquellos que ya están estandarizados, que son homologados y que son más fáciles de poder ser adquiridos a través de una plataforma. Pero ya en temas artísticos es muy complejo, ¿sí? El poder catalogarlos. Pero ¿qué nos dice la normativa? Que yo tengo otro tipo de procedimientos que puedo utilizar, ¿sí? Si superamos los 6.779, ¿sí? Puedo hacer una subasta inversa electrónica. Y si mi monto es inferior a eso, ¿sí? Como no está catalogado, entonces yo puedo hacer un proceso de ínfima cuantía. ¿Sí? No sé si estamos ahí un poco claros. Más o menos. A ver, en el caso, por ejemplo, del mural que se contrató para celebrar el bicentenario de parte de la prefectura, ahí se decidió contratar específicamente a un muralista y él estableció un monto y ese es el monto que se le asignó. Ya. Ahí también cumplieron con este proceso, pero se fueron saltando los pasos hasta llegar a la adjudicación directa.
Y ya, en ese caso, a ver, voy a volver un poquito. Ya, veíamos aquí, ay, perdón, ya, los tipos de procedimientos, ¿sí? Vemos que aquí, por ejemplo, en régimen especial, tenemos un proceso para obras artísticas, literarias o científicas, ¿sí? Estos ya son, por ejemplo, contrataciones directas. Igual, tenemos aquí bienes y servicios únicos en el mercado o con proveedores únicos. ¿Sí? Es un procedimiento también de contratación, como vemos, pero es un régimen especial. ¿Por qué? Porque si bien este proceso se puede hacer de manera directa con un proveedor, nosotros necesitamos justificar y cumplir todo lo que la normativa nos exige para que sea un procedimiento de régimen especial. ¿Sí? Que ya más adelante también vamos a ir revisando, ¿no? ¿Cuáles son las características específicas de este tipo de procesos? ¿Sí? Pero es importante el que podamos basarnos en esta información, ¿sí? Que entendamos que cada tipo de proceso nosotros lo aplicamos porque tenemos que cumplir lo que nos exige la normativa para que se haga o para que sea ese tipo de proceso. Ujú. Ya, gracias. No tiene de qué. Entonces, como veíamos aquí, sí, estos son los aspectos que nosotros debemos considerar para establecer un proceso de contratación. El monto, que sea el tipo de bien o servicio normalizado, no normalizado, y que si vamos a hacer por un régimen especial, debemos justificar el por qué lo hacemos a través de ese proceso. ¿Sí? Entonces, ¿alguien más tal vez preguntas? Luis Díaz, ¿tiene su manito levantada? Buenas tardes, Catherine, buenas tardes con todos. Buenas Yo tardes. tengo realmente una inquietud en el tema de la ínfima cuantía. Establece un valor de 6.779,95 dólares. Ujú. Este proceso de contratación, o sea, ¿cómo es el procedimiento para esta ínfima cuantía? Porque más o menos para los artistas, para ejecutar algún tipo de evento cultural o lo que sea, en el caso de nosotros como Frente Cultural nos interesa esa parte hacerlo, porque sí es bien cierto también, los artistas más populares, danzas, no, creo que no sé cómo se establecen los costos para una presentación, pues, o sea, eso, y no todos, por ejemplo, la ley de cultura no establece, los grupos de danzas están conformados por personas que son menores incluso de 18 años, personas que no tienen la membresía, ni siquiera conocen y no les interesa, diciendo en ese sentido, no todos están en esa parte y no pueden participar, pero son ya por años gestores, artistas populares. ¿Cómo manejarlo esta ínfima cuantía para poder hacer acceso? Porque ya en la otra que es licitación y todo eso, necesita garantías. O sea, le ponen las garantías y en ínfima cuantía creo que es más se ajusta a poder hacer en la parte cultural. No sé, o sea, ese es en el caso mío de manera particular, ¿no? Ya, sí, bueno, el día miércoles vamos a ver cómo se hace un proceso de ínfima cuantía, ¿sí? Eh, como le decía, o sea, la normativa en general de contratación no es tan específica, ¿sí? Por ejemplo, para irnos al arte y decir a un artista se le debe pagar esto, se debe hacer esto, no. O sea, la normativa abarca todos los tipos de servicios o bienes que nosotros podamos encontrar en las entidades públicas, ¿sí? Entonces, obviamente va a depender también mucho de la entidad, ¿sí? De cómo establezca, como ya habíamos visto en las clases anteriores, cada entidad debe trabajar en sus términos de referencia, en sus especificaciones técnicas, ¿sí? Dependiendo si es bien o servicio. Y ahí la entidad es la que determina todo lo que va a requerir de los artistas, de los proveedores, de los gestores. Es la entidad la que plasma en estos documentos lo que va a contratar.
¿sí? Entonces, también es importante entender eso, ¿sí? Que sí, o sea, una parte nosotros debemos ajustarnos a la necesidad que tiene la institución, pero esa necesidad debemos unirle a lo que nos permite hacer la normativa, ¿sí? Entonces ya vamos a ir viendo poco a poco, como les decía, todos estos tipos de procedimientos, ¿sí? Para que tengamos una idea clara de qué se trata cada uno de ellos, ¿sí? Entonces vamos a ir, si les voy a pedir que tengamos un poquito de paciencia y vamos a ir poco a poco avanzando. Y seguimos. Como veíamos, tenemos todo este tipo de procesos y hoy vamos a revisar qué son los procesos dinámicos, ¿sí? Que son estos dos que tenemos aquí, el catálogo electrónico y la subasta inversa, ¿sí? Para que nosotros tengamos un conocimiento general de qué se trata en el tema de contratación pública. Entonces tenemos lo que es el catálogo electrónico, ¿sí? Y no sé si Sigrid Rodríguez me puede ayudar leyendo lo que dice el artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por favor. Sí, obligaciones de las entidades contratantes. Las entidades contratantes deberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y servicios. Solo en el caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado, se podrá realizar otros procedimientos de selección para la adquisición de bienes o servicios de conformidad con la presente ley y su reglamento. ¿Sí? Entonces, como ya les decía antes, sí, es una obligación de que toda entidad debe revisar en catálogo electrónico, ¿sí? Y uno de los documentos que se genera dentro de la etapa preparatoria son las certificaciones de catálogo electrónico, ¿sí? Donde la persona encargada de contratación pública entra al portal, revisa, ¿sí? Hace una revisión para determinar si los bienes o servicios que nosotros queremos contratar se encuentran catalogados. Sí, vamos con José Vera. Si me puede ayudar leyendo el artículo 45. Claro. 46. 45. 45. Dice, obligaciones de los proveedores. Los adjudicatarios quedarán obligados a proveer bienes y servicios normalizados de conformidad con las condiciones de plazo, precio, calidad, lugar de entrega, garantía establecida para el periodo de duración del convenio marco. No obstante, los adjudicatarios podrán mejorar las condiciones establecidas, siguiendo el procedimiento que para el efecto se haya previsto en el convenio marco. Ya. Algo importante en este tipo de procedimiento de catálogo electrónico son los convenios marco, ¿sí? Estos convenios son una especie de contrato que los proveedores realizan con el CERCOF, ¿sí? Porque el catálogo electrónico es administrado directamente por el CERCOF, ¿sí? Entonces ellos realizan esta especie de contratos, de convenios con los proveedores, con los cuales ya definen, como vemos ahí, el precio, la calidad, los plazos, cuáles van a ser las multas, las garantías, todo eso se determina ya en estos convenios marco, ¿sí? Que después esos convenios son entregados a la entidad, ¿sí? A la entidad contratante para que en base a eso se pueda desarrollar el proceso de adquisición a través de este sistema de catálogo electrónico, ¿sí? El catálogo electrónico es una especie de plataforma. Sí, tal vez han podido ustedes revisar ahora que hay esta tienda mía o Amazon, ¿sí? Es algo similar a esto, ¿sí? Es una plataforma donde se encuentran registrados bienes y servicios normalizados y que se hacen la contratación directa, ¿sí? Con los proveedores que ya están registrados en esta plataforma. Como veíamos inicialmente, para este tipo de procedimientos de contrataciones no existe un límite en el monto, ¿sí? Es la cantidad de dinero que nosotros necesitemos y que podamos adquirir a través de esta plataforma, lo podemos hacer, ¿sí? Y también veíamos que esto es un procedimiento dinámico. DJ tiene su manito levantada.
No, no le escuchamos. No, está con el micrófono apagado. Ahí. Eso les decía que he manejado catálogos electrónicos, si me escuchan. Sí. Ya. Los precios no son justos relativamente porque acordémonos que hay un factor inflación y los catálogos electrónicos se actualizan cada 6 o 8 años. Entonces, no son precios justos en la actualidad del catálogo electrónico hace 8 años, que fue que ha habido una recesión. Cada 4 años se tiene que actualizar, pero 8 años que no se ha actualizado por diversas razones. De hecho, nadie quiere contratar con catálogo electrónico porque pierde dinero. Entonces, y además, los productos en catálogo electrónico son servicios. Generalmente las asociaciones o las instituciones de la, ¿cómo es? Economía De la popular y economía solidaria. solidaria y popular son los que se inscriben en estos catálogos electrónicos por las asociaciones para no ir a las ferias inclusivas. Pero yo no he visto hasta ahora que alguien esté conforme con un catálogo electrónico. Es mi opinión, no sé. Gracias. Gracias también. Y gracias por su participación porque es muy cierto, ¿sí? El problema es que la normativa, como veíamos, nos dice que nosotros el primer procedimiento que debemos hacer es adquirir por catálogo electrónico, ¿sí? El problema también es que, bueno, o sea, hay muchas partes también de los convenios marco donde dice que se puede dar por finalizado por mutuo acuerdo cuando una orden, por ejemplo, de compra no beneficia al proveedor, ¿sí? Bueno, se hace un informe y para evitar, pues precisamente que el proveedor sea afectado también, ¿no? Cuando en algún procedimiento, pues no le conviene participar, ¿sí? Ahora, como les decía, la normativa nos dice que es el primer procedimiento que nosotros debemos revisar. Y por ejemplo, si nosotros vamos a hacer algo que nos pasó recientemente, si nosotros queremos contratar un servicio de limpieza, ¿sí? Este servicio de limpieza se encuentra catalogado. Entonces nosotros no podemos hacer otro procedimiento, no podemos irnos por una ínfima, una subasta, porque el proceso está catalogado. Entonces, claro, nosotros lanzamos el proceso y el proveedor después, ya cuando salió adjudicado, escogido, nos dijo, ¿sabe qué? No me conviene este contrato. Solicito que demos por terminado de mutuo acuerdo, ¿sí? Entonces, claro, él nos hizo su informe técnico y nos presentó todos, o sea, todo lo que a él le impedía poder cumplir con esta contratación, ¿no? Nosotros como entidad no incumplimos en nada, porque estamos simplemente comprando a través de esta herramienta, ¿sí? Y se supone que si un proveedor quiere participar, pues se acoge a las condiciones, ¿no? Que le pone en este caso el CERCOF. Sin embargo, pues también es entendible, ¿no? O sea, como usted dice, tal vez los precios no están actualizados, tal vez no se ha hecho un proceso reciente para este tipo de contrataciones. Entonces, todas esas cosas afectan, ¿sí? Pero, sin embargo, la entidad tiene que hacer este procedimiento primero de contratación. Ahora, si dice que no cumple con los requisitos, por ejemplo, que la entidad está solicitando, tiene que hacer una solicitud al CERCOF solicitando el desbloqueo de este CPC, ¿sí? Que está direccionado, por ejemplo, como les decía, al tema de limpieza. Si el CERCOF me autoriza para poder comprar a través de otro procedimiento, lo puedo hacer, pero mientras él no me autorice porque está en catálogo electrónico, yo tengo que utilizar esta herramienta para hacerlo. DJ, ¿otra pregunta o se quedó con su manito levantada? Sí, bueno, es una aclaratoria y tal vez usted me puede ayudar. En lo que es limpieza, yo lo que he visto es que en catálogo cogen por el metro cuadrado y si es que la empresa o los RU generalmente solo tienen 8,000 metros cuadrados,
y solo las asociaciones se dan vuelta en todas las instituciones públicas por 8 años, yo he visto, y vuelven a contratar por el metraje cuadrado. Entonces, sea bueno o malo el servicio, ese es el gran problema, que en el catálogo electrónico no genera un régimen de satisfacción a la empresa pública, pero sí le obliga a que el metro cuadrado que tenga lo coja, y si no lo coge, se queda sin trabajo la asociación. O sea, no me parece justo. Supongo yo, por ejemplo, en provincias o en cantones, generalmente, ¿cómo puedo yo contratar 4,000 metros cuadrados para un GATS de El Oro, donde no tengo ni siquiera personal? Y como me escogieron en catálogo electrónico, me pueden hasta declarar incumplido si es que no hago eso y me borran del catálogo electrónico. Eso es lo que no quisiera que pase con los artistas o los gestores culturales. Si hacen un catálogo electrónico, debería generalizarse según el criterio del tipo de artista que exista, ¿no? Claro. No sé si es que vayan a hacer catálogo electrónico, ¿no? Gracias. No tiene de qué. Bueno, como les decía, o sea, es bastante complejo, porque como vemos, o sea, en este tema, por ejemplo, de limpieza, hay diferentes necesidades, ¿no? O sea, hay unas que yo contrato para que sea limpieza interna, otra externa, otra interna y externa. O sea, tengo que revisar también en catálogo cuál es la opción que más se ajusta a mi necesidad, ¿sí? Ahora, que hagan un catálogo de artistas, pues la verdad, eso sí, no sé si se llega a eso o no, porque como les decía, el tema de contratación pública abarca a todo el Estado, ¿sí? Todo tipo de empresas. Entonces, un poco complejo, pero pues ya veremos qué pasa, ¿no? Lo que sí yo he visto que con esta nueva administración, pues están tratando también y tienen la propuesta de reformar muchas de estas herramientas que hoy estamos utilizando en el tema de contratación. Precisamente por eso, ¿no? Porque ahora ya nos necesita, de acuerdo a la realidad, nuevas funciones, actualizar información, y eso es algo en lo que está trabajando también el CERCOF. Ahora, ¿cuáles son los aspectos a considerar en este tipo de contratación por catálogo electrónico? ¿Sí? Primero, que como les decía, el CERCOF, el Servicio Nacional de Contratación Pública, es el que selecciona a los proveedores. En este proceso de catálogo electrónico no lo hace la entidad, ¿sí? Sino el CERCOF. Además, el CERCOF administra el catálogo electrónico y los convenios marco, ¿sí? Él establece qué proveedores están, en qué provincias, cuáles son los convenios, las especificaciones sobre las cuales se va a trabajar en cada bien o servicio que se encuentra aquí. Otra de las cosas a considerar es que si nosotros tenemos un bien o servicio que necesitamos y que no se encuentra catalogado, podemos hacer uso de otro de los procedimientos, siempre siguiendo, ¿no?, el orden que ya habíamos visto. También que en catálogo electrónico los proveedores están obligados a proveer de los bienes y servicios normalizados de acuerdo a las condiciones establecidas en catálogo electrónico, en el convenio marco, e incluso ellos pueden mejorar su oferta también, ¿sí? De lo que está en el catálogo, ellos pueden, a veces se bajan el precio, nos dan mejores características, ¿sí? Otra de las cosas es que también en este tipo de contratos, de procedimientos de contratación, la orden de compra que se genera a través de este sistema de catálogo electrónico formaliza el contrato, ¿sí?, el acuerdo entre las dos partes. Y que también en este procedimiento se debe firmar, como en todos los demás, el acta entrega-recepción, ¿sí? Que este es el documento que se utiliza también luego para liquidar un proceso de catálogo electrónico. Sí, tanto la orden de compra se genera en el sistema, se descarga para la entidad y después la entidad y el proveedor suscriben las actas que son colocadas nuevamente en esta plataforma para liquidar el proceso. Las categorías que nosotros vemos en catálogo electrónico, sí, tenemos bienes, tenemos servicios, bienes y servicios que son inclusivos, medicamentos y bienes con vigencia tecnológica.
¿sí? Es decir, equipos, computadoras, equipos de cómputo, ¿sí? Todo eso nosotros podemos encontrar en catálogo electrónico, que tienen como características más estandarizadas. Dentro de catálogo electrónico se generan dos tipos de órdenes de compra, ¿sí? Si el procedimiento es inferior o igual al monto que ha sido establecido para un proceso de menor cuantía de bienes o servicios, que para este año es de 67.799,47, entonces se genera una orden de compra de mejor oferta, ¿sí? Es decir, que yo entro a catálogo, digo, necesito este bien, este servicio, escojo, ¿sí? Hay una especie como de carrito de compra, yo incluyo ahí el bien o servicio que yo necesito, y el sistema automáticamente genera cuál va a ser el proveedor para ese bien o servicio que yo estoy adquiriendo, ¿sí? Cuando es inferior a este monto. Cuando sobrepasa este monto de 67.799,47, entran a hacer una puja, ¿sí? Es decir, que ya existen proveedores que compiten por ganar ese bien o servicio que la entidad necesita contratar, ¿sí? Entonces, esta puja lo que busca es generar la menor oferta, ¿sí? Pero eso cuando sobrepasa este monto. Si no, no hay una puja, solamente se selecciona el proveedor y hacemos una contratación directa. Hasta ahí tal vez alguna pregunta. Ya, dice, el ROAG es un catálogo, el Ministerio de Cultura tiene un catálogo de artistas, pero sería bueno saber por qué no lo hacen público. Ellos levantaron más alguna. Sí, bueno. Como les decía, el RUAC pues maneja, tal vez tiene el catálogo de artistas, pero eso es independiente de este catálogo que maneja el CERCO, ¿sí? Es algo distinto. Ya, vamos a ver el siguiente tipo de procedimiento, ¿sí? Ya vimos que el catálogo electrónico, decíamos que es el primero que nosotros debemos revisar. Ahora vamos a revisar qué es la subasta inversa electrónica, que es otro procedimiento dinámico, ¿sí? Y que decíamos que su monto es mayor a los 6.779,95, ¿sí? Si mi presupuesto referencial supera a este monto, ¿sí? Y no tengo el producto o bien, el bien o servicio, perdón, que yo estoy solicitando o requiriendo en catálogo electrónico, yo accedo a este tipo de procedimiento que es la subasta inversa electrónica. Ya, dentro de la subasta inversa electrónica, se necesita detallar este tipo de información, ¿sí? Como veíamos la semana anterior, cuando entrábamos al SOCE, ¿sí? Veíamos que ahí existe una pantallita que ya vamos a ver más adelante, donde se refleja toda esta información que la entidad coloca, ¿sí? Y que está al acceso de todos para que podamos conocer qué procedimiento está haciendo la institución, ¿sí? Entonces ahora vamos a entender un poco más de esa información que se encuentra ahí registrada, ¿sí? Nos dice que primero se debe colocar el nombre de la entidad, el objeto del proceso, el código, el tipo de compra, si es bien o servicio. En el caso de subasta inversa, no se coloca, mejor dicho, no está disponible el presupuesto referencial, ¿sí? Es por normativa. Se coloca el nombre de las autoridades, de requerir los nombres de los que conforman la comisión técnica, cuál va a ser la forma de pago, el tipo de adjudicación, que bueno, en este caso de subasta inversa es total, no existe una adjudicación parcial en este tipo de procedimiento. El plazo de entrega, ¿sí? Que también es importante que como proveedores conozcamos para que estemos acorde a ese cronograma en el envío de nuestras ofertas. La vigencia que debe tener nuestra oferta para que también la incluyamos dentro de nuestros documentos. El funcionario que está encargado del proceso. El estado del proceso para saber si todavía puedo participar o ya no. Y la variación mínima que se va a realizar durante la puja, ¿sí? Un aspecto importante en este tipo de contratación es que existe una puja a la baja,
¿sí? Es uno de los requisitos en este tipo de contratación. Aquí vemos un ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos el nombre de la entidad, el objeto del proceso, es decir, el nombre, lo que ellos están tratando de contratar a través de este proceso. El código, ¿sí? El tipo de servicio, como veíamos, es una subasta inversa, electrónica, el nombre de las autoridades, la comisión, ¿sí? Si tiene anticipo, o bueno, que es parte de la forma de pago. ¿Sí? Y aquí algunos aspectos que son importantes a considerar. Como les decía, ¿sí? El artículo 265 de la resolución del CERCOV nos dice que en los procesos de subasta inversa no se coloca el presupuesto referencial, ¿sí? Porque precisamente los proveedores que salgan adjudicados, ellos van a participar de una puja, ¿sí? Donde puede variar su precio. Entonces la idea es que ellos no tengan como esta base sobre la cual ellos nos coticen, sino que lo hagan de acuerdo a los precios de mercado. ¿Sí? Entonces, también decíamos que cuando el presupuesto referencial, ¿sí? Supere los 67,799,47, ¿sí? Ahí se establece, sí, sea superior a este valor, ahí nosotros generamos una comisión técnica, ¿sí? Si es inferior a este valor, lo que nosotros hacemos es solamente delegar a una persona que será la encargada de revisar las ofertas. En la forma de pago, ¿sí? Que vemos aquí, dice que puede haber un anticipo, ¿sí? Que para bienes, servicios y consultoría, este anticipo puede ser de máximo el 70% y para obras máximo el 50%, ¿sí? Este porcentaje ya lo establece la entidad, ¿sí? Si le queremos dar o no un anticipo. Si la entidad establece que va a entregar un anticipo a la entidad, al proveedor, perdón, el proveedor también, de acuerdo a la normativa, puede negarse a aceptar este anticipo, ¿sí? Puede decir, no, no quiero el anticipo, usted me paga mensualmente, al final, al inicio, como esté determinado en los términos de referencia, ¿sí? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no todos los proveedores deciden aceptar estos anticipos? Porque existen garantías, ¿sí? Tenemos 3 tipos de garantías dependiendo del monto, ¿sí? Y del proceso también de contratación. Tenemos una garantía de fiel cumplimiento, ¿sí? Que es del 5% del monto adjudicado. Esta garantía se solicita cuando nuestro presupuesto referencial es superior a los 67,799,47, ¿sí? Ahí en este caso solicitamos una garantía de fiel cumplimiento que, como vemos aquí, es del 5% del monto adjudicado. Una garantía de anticipo, ¿sí? Cuando la entidad le da al proveedor un anticipo, él debe generar una garantía que debe ser igual al 100% del anticipo que la entidad le está entregando, ¿sí? Y que esto dice que se reduce de acuerdo a la amortización o que se va recibiendo de acuerdo a los pagos mensuales que nosotros le vamos haciendo. Ahí le vamos descontando este anticipo. Ahora, generalmente a los proveedores no les gusta que les den el anticipo porque esta garantía tiene un costo para el proveedor, ¿sí? Y eso lo tiene que hacer con instituciones que emitan este tipo de garantías, ¿sí? Entonces, muchos proveedores deciden no aceptar estas garantías porque, como les digo, les demanda el pagar un determinado monto por esta garantía, que eso ya corre a cuenta del proveedor. Pero como les decía, la normativa les da la potestad también de que el proveedor pueda negarse a recibir este anticipo. Y finalmente, la garantía técnica, que se da cuando adquirimos equipos, maquinaria, vehículos, cuando contratamos obras que incluyan equipos. Estas garantías son emitidas por fabricantes, representantes, distribuidores o vendedores autorizados y estarán vigentes durante el tiempo que dure la contratación, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros consideremos también esto, ¿sí? Otra de las cosas importantes es que en los plazos de entrega, ¿sí? Nosotros debemos revisar, ¿sí?
Cuando nos dice días plazo, son los días calendario, ¿sí? Que incluyen sábados, domingos y feriados. Y se dice días término, son días laborables no hábiles, no incluyen sábados, domingos ni feriados, ¿sí? Y dependiendo también, ¿sí? La normativa nos dice que el plazo de ejecución iniciará desde que se suscribe el contrato. Si hay anticipo, nos dice que es un día después de que se notifica el desembolso del anticipo o dependiendo de las condiciones que estipula la institución, ¿sí? Entonces es importante también considerar eso en la fecha de ejecución del proceso. Ahora, otra de las características de este tipo de procesos también es que se califica o la evaluación de las ofertas se hacen por cumple y no cumple, ¿sí? Aquí no damos un porcentaje o un valor por determinada característica o definición del servicio, no. Aquí cumple y no cumple, ¿sí? Esa es la manera en que se evalúa en este tipo de procedimientos. Entonces, por ejemplo, nosotros recibimos de las ofertas de los proveedores. Como habíamos visto la clase anterior, si necesitan convalidar errores, ¿sí? Que son de forma, la entidad le solicita específicamente a cada proveedor qué errores debe convalidar para que presente los documentos que le faltan o haga las correcciones, ¿sí? Evalúa, ¿sí? Si existen, si no existen una oferta ganadora porque no cumple con las características, porque no presentaron su oferta económica, porque, no sé, tienen alguna prohibición con el Estado, entonces el procedimiento se declara desierto, ¿sí? Cuando no tenemos oferta ganadora. Cuando tenemos un solo proveedor que cumple con todo, ¿sí? Ahí ya no existe el tema de la puja, sino que se hace una negociación, ¿sí? La entidad y el proveedor acuerdan realizar esta reunión de negociación donde el objetivo es que exista una rebaja de la oferta económica en al menos del 5%, lo determina la normativa. Si de esta reunión de negociación no existe un acuerdo entre la entidad y el proveedor, pues igual se declara desierto el proceso, ¿sí? Y cuando existen dos o más proveedores que han sido que cumplen con sus ofertas, entonces se realiza la puja, ¿sí? Dentro de este proceso, ¿cuáles son los aspectos más importantes que se deben considerar? ¿Sí? Es un proceso utilizado para la adquisición de bienes y servicios normalizados que no constan en catálogo electrónico. Los proveedores aquí pujan hacia la baja, ¿sí? Cuando existen, como veíamos, dos o más. Caso contrario, se hace una sesión de negociación. Los resultados de este proceso de adjudicación de subasta inversa son publicados en el CERCOF, ¿sí? Para que estén al alcance de todos, ¿sí? Porque después estos documentos pueden ser auditados. Como veíamos después de existir una sola oferta técnica, se van a una sesión de negociación. No se realiza la puja. La calificación para este tipo de procedimientos es con la metodología cumple y no cumple. ¿Sí? Cuando se realiza también la negociación, ¿sí? El CERCOF es como que bloquea la página hasta revisar, ¿sí? Cuando se llega a un acuerdo en esta sesión de negociación, el CERCOF revisa todo el procedimiento que se ha realizado porque está publicado, ¿sí? Y a fin de supervisar de que no haya que no haya nada raro, ¿sí? En el procedimiento. Si no existe nada raro, que todo está de acuerdo a la normativa, nuevamente el CERCOF habilita, ¿sí? La plataforma para que se pueda continuar con el proceso. Ya, como veíamos también, algo característico de este proceso es la puja, ¿sí? Aquí es propio de este proceso, ¿sí? Los proveedores para participar en esta puja deben enviar su oferta económica de forma electrónica. Se determina un día y una hora para realizar este procedimiento que va desde los 15 hasta los 60 minutos, en el cual los proveedores lo que hacen es enviar su oferta, ¿sí? Inicialmente ya envían una oferta.
Entonces, en base a esa oferta que ellos ya enviaron, lo que hacen es como decir, bueno, voy a bajarle. Esta fue mi oferta inicial, ahora mi nueva oferta es esto, ¿sí? Ahí es donde se maneja el tema de la puja. Los proveedores que hubieran presentado su oferta económica inicial son los que estarán habilitados para participar en este procedimiento de puja. Y el porcentaje de variación durante la puja va a depender de lo establecido por la entidad contratante, ¿sí? Entonces, como veíamos en esta partecita de acá, hay un apartado que dice variación mínima de la oferta durante la puja. Esto ya es establecido por la entidad. Entonces, este es el porcentaje que va a hacerse válido en el momento en que se realiza la puja, si se realiza la puja y no la negociación. ¿Sí? Y hasta ahí terminamos el día de hoy con procedimientos dinámicos. No sé si alguien tal vez tiene alguna pregunta. Catherine, Dígame. yo digo, para tener todo este proceso de las contrataciones a través de compras públicas, ¿es un requisito fundamental ser afiliado al IES? O sea, ¿como proveedor o como entidad? Claro, como proveedor, pues. Ya. Bueno, como proveedor, lo que nos dice es que nosotros debemos estar al día con las otras instituciones del Estado, ¿sí? No nos habla nada acerca de estar o no afiliado, ¿sí? Ahora, lo que sí nos dice es que nosotros debemos estar habilitados en el RUP, ¿sí? Que es el Registro Único de Proveedores, ¿sí? Ese es el requisito que nos solicita el CERCOV para poder participar dentro de, o sea, como proveedor del Estado. Hago esta pregunta porque, bueno, yo tengo ¿cómo es la afiliación voluntaria al IES? Ujú. Y estoy retrasado un par de meses porque en realidad no hay ingresos. Y ahora que trato de ingresar a compras públicas, me sale que debo igualármelas con las entidades públicas. No puedo tener ni siquiera la información de lo que tú hablas en el catálogo electrónico, nada. O sea, está bloqueado. Sí, sí, sí. Como veíamos también en otra clase, yo les hablaba de que, o sea, igual la normativa es muy clara y dice que nosotros, o sea, la entidad contratante no puede tener o firmar acuerdos, contratos con personas naturales o jurídicas que se encuentren en mora con el Estado. Sí, eso sí es un requisito, ¿sí? O sea, no necesariamente estar afiliado, pero si estamos afiliados, sí debemos estar al día en nuestras obligaciones, porque como entidades nosotros revisamos, ¿sí? Nosotros revisamos el SRI, revisamos el IE, revisamos que incluso en el CERCOV no tengan impedimento, ¿sí? Porque es también parte del proceso que como entidad se realiza. Entonces, a veces, por ejemplo, hay bastante problema en el tema del SRI porque a veces no hacen sus declaraciones y eso aparece como obligaciones pendientes. Entonces, ahí la entidad tampoco puede contratar. Pero a veces son cosas que ni siquiera son tan complejas. El proveedor se acerca al SRI, habla, arregla y ya. En el mismo día ya suele aparecer como una entidad sin obligaciones pendientes. Entonces, sí, eso es sobre todo por lo que establece la normativa. Sí, como habíamos visto en otras sesiones, pues aquí lamentablemente el sector público es ese, ¿no? No sé si lamentable o bueno, pero eh, todo lo que nosotros hacemos debe estar acorde a lo que nos determina la normativa. Entonces sí es importante que revisemos eso, que estemos también al día en nuestras obligaciones con las otras instituciones, porque el CERCOV, como veíamos igual en otra sesión, agrupa, ¿sí?, otras instituciones, o sea, revisa los sistemas de otras instituciones para precisamente evitar que se realicen las contrataciones con personas que están en mora. DJ, tal vez una pregunta. Una aclaratoria, tal vez me escucha. Sí.
Ya. En la subasta, cuando se ejecuta, digamos, propongo yo el valor. Generalmente hablan de cada 2%, cada 5% según la entidad. Pero lo que vale es la última oferta, los últimos 10 segundos. Y es injusto, me parece, porque después en estadística vemos unos picos gigantes en esa estadística y hay veces hay montos, yo he visto, y bajo el criterio personal, que se bajan hasta el 50% los últimos 15 segundos y la entidad pública lo que sale es con precios ni referenciales a las proformas que tomaron para los términos de referencia. Ujú. ¿Qué opinan ustedes de eso, no? Gracias. Ujú. Bueno, va a depender también del proceso, ¿no? O sea, como entidad contratante, pues, por ejemplo, que nosotros tengamos una subasta inversa de, no sé, me invento, por ejemplo, de seguros, ¿sí? Nosotros aseguramos, tenemos que asegurar nuestros bienes. Entonces, para nosotros que tengamos una oferta baja es bueno porque es un ahorro para la entidad. Obviamente, yo no sé si al proveedor le vaya a alcanzar, ¿no? O sea, que tal vez a veces por ganar también hacemos eso, ¿no? Nos bajamos así y después es aún muy complicado el que puedan cumplir con su oferta, ¿sí? Pero también, por ejemplo, en el tema artístico, ¿sí? Es diferente, ¿no? Porque lo que nosotros como entidad buscamos para los artistas, para los gestores, es que ellos puedan tener pues un monto digno, justo, ¿sí? Entonces, ahí la empresa lo que va a hacer, claro, es bajarse para poder ganar, pero ahí está también nuestra parte como entidad de tratar de ajustar para que el proveedor no haga eso, ¿sí? O sea, no baje demasiado como para que después los afectados sean los artistas, ¿no? Entonces va a depender también del tipo de contratación. Ujú. Sí, y bueno, y en el tema de subasta inversa, también hay que entender que, o sea, no es tampoco la entidad, ¿no? La que escoge, sino que ya es el sistema, después de todo este proceso de que envían su información, de la información que la entidad también ingresa, de que el proveedor ingresa, el sistema es el que genera ya el ganador, ¿no? Ahí no escoge la entidad, sino el sistema, de acuerdo a todo lo que se va cargando. Ujú. Luis, Catherine, ¿sí? sí, realmente este tema de compras públicas es bastante complejo, porque primero, en las entidades contratantes, ¿qué es lo que hacen? Hacen un solo paquete. Un municipio, un gobierno provincial o nacional o entidades públicas, ¿qué es lo que hacen? Contratan todo lo que sea amplificación, tarimas y para todo un evento anual. Pero no, ¿cómo se debería, a través ya de la entidad que nos representa, en este caso sería Casa de la Cultura, Casa de la Cultura a nivel nacional, Ministerio de Cultura, en donde se establezca por lo menos un parámetro de costos de los artistas? Porque como gana un solo proveedor y él mismo es dueño de las carpas, de la amplificación, simplemente dicen, bueno, yo le pago tanto al artista y a la final el artista es el que pone el espectáculo, para mi criterio, ¿no? O sea, como músico popular o como gestor cultural. ¿Cómo combatir Eso se esa llama situación? monopolio. Claro, o sea, es un monopolio que se ha generado hoy en la actualidad. Y a través, gracias a la bandera de compras públicas, porque no hay nada que les rige. Dice, yo gané como proveedor y yo les pago, disculpen la palabra, lo que les da la gana a los artistas. Y esto ha sucedido acá en los últimos años en el Cantón Rumiñahui, en donde solo dicen, bueno, si quieren, yo les pago tanto, sea lo que sea. O sea, y creo que sucede también en las otras, a nivel del país, por un lado. Y por otro lado, de igual manera,
me parece que es a la contratación especial lo que tú nos diste a conocer, es también que le direccionan ya a un tipo de artista, o de artista, de proveedor, lo que sea. Voy a poner un ejemplo. Dicen, bueno, yo necesito un artista que haga exclusivamente en corteza de figuras en corteza de árbol. Y solo saben que hay una sola persona. Entonces, ¿para qué estar haciendo subastas ni si sabemos que ya le están direccionándole a ese proveedor? O me topé yo hoy en la actualidad, porque dentro de esta parte también soy técnico, electricista, y decía, necesitamos una lámpara de 320 vatios, creo que era, y cuando en el país hay un solo proveedor. Entonces, en otras palabras, diciendo, vaya a comprar solo ahí. Es algo que se ha dado en compras públicas. Gracias. Y como decía algún compañero ahí, el último instante, tú dices, se pueden bajar hasta el 5%, pero ahí la conversación entre la entidad que está atrás de las compras públicas, el último segundo, resulta que se bajó al 6%, como arte de magia. Entonces, ¿cómo controlar esa parte de compras públicas? Porque a un artista normal o alguna cosa que quiera buscar trabajo a través de compras públicas, que es la única herramienta para una persona común y corriente, es bastante complejo. Solo ya salen entidades fuertísimas que tienen, que pueden abastecer 300,000, 400,000 dólares tranquilamente, dice, como tú decías. También no necesitan ellos de ningún adelanto para hacer. Ya son empresas sumamente grandes y que ni siquiera son de aquí del país, que se van llevándose la plata fuera del país y bajo nuestras compras públicas. Sí, bueno, como ya les había comentado tal vez en alguna otra ocasión, el tema de contratación pública, como usted mismo lo dice, es bastante complejo, ¿sí? Porque está el dinero en juego, ¿sí? Dinero que es del Estado, ¿sí? Ahora, yo le voy a explicar un poco desde nuestra realidad como núcleo, ¿sí? Cómo nosotros hemos venido trabajando en este tiempo en el tema de artistas, ¿sí? Ha sido bastante complejo determinar en los términos de referencia, por ejemplo, o decirle al proveedor, nosotros no podemos decirle cuánto le debe pagar a un artista, ¿sí? Porque no tenemos una base legal para eso. No tenemos un documento donde nos diga al artista, a un músico se le paga esto, a un grupo de danza esto, si es de estas características, si tiene, no existe un documento así tan claro y que a nosotros como entidad nos permita decir, usted tiene que ajustarse a esto y lo tiene que hacer así y ya. Entonces ha sido bastante complejo. Hemos tratado de buscar las herramientas y la manera, sobre todo de poder beneficiar al artista, ¿sí? Pero como les digo, es bastante complejo porque o sea, yo no le puedo decir al proveedor, usted le va a pagar 500 a este artista, porque después a mí viene Contraloría y me dice, ¿y por qué 500? ¿Por qué no le paga 800? ¿Por qué no le paga 1000? ¿Sí? ¿Por qué no le paga 300? Porque yo no tengo una base que a mí me diga cuánto se le debe cancelar, ¿sí? El año anterior nosotros encontramos un acuerdo del Ministerio de Trabajo que les había comentado, donde nos establece algunos salarios, que tampoco es algo tan justo, ¿sí? Pero ya es una base en la cual nosotros podemos tomar y decir, ríjase a esto, ¿sí? Que por lo menos tenemos un mínimo para pagar a los artistas, ¿sí? Pero de ahí eso ya también quedará, o sea, ya al proveedor, ¿no? A lo que él lo considere. Entonces nosotros lo que tratamos es como que Perdón, decirle, compañera, perdón que interrumpa un poco. Hago alusión un poco a lo que decía el compañero anteriormente y sí tiene razón y también comprendo también lo que nos explicas ahorita, pero si es que ese es el caso también
claro, la entidad a la que propone antes del proveedor también creo que rige un rubro. Entonces, en ese rubro tendría que estar especificado la parte de los artistas. No sé si sea así todo, porque, claro, tú dices que no pueden por ahí ustedes recomendar cuánto se tendría que pagar en este caso, pero tendría que haber un rubro sobre el cual ellos también tendrían que basarse legalmente, ¿verdad? Claro, o sea, y eso es lo que hemos tratado de ahorita ajustarnos con este acuerdo del Ministerio de Trabajo, que también tiene muchos vacíos, ¿no? Porque tampoco considera muchas realidades de los artistas, ni toda la diversidad que hay en el tema de artistas, de gestores, ¿sí? Pero de alguna manera es una herramienta que nosotros hemos utilizado como para decirle al proveedor, o sea, usted tiene que basarse a esto. Pues usted no se puede bajar en este rubro de artistas. Pues usted tiene que cumplir con esto que me dice este acuerdo, que nos da valores mínimos, ¿no? De cuánto debe ganar un artista dependiendo de su rama. Entonces, de esa manera nosotros como que le limitamos para que el proveedor tampoco se baje lo que él quiera, ¿sí? Sino que él ya, en este caso, lo que va a negociar es más en el tema de su servicio como producción, ¿sí? Más no en el tema tanto de artistas. Pero, o sea, eso, como les digo, es a veces bastante complejo para una entidad también poder delimitar. Lo que tratamos es que en los términos de referencia, en las especificaciones técnicas, tratar de poner ahí detallado lo que el proveedor debe cumplir, ¿no? Pero también basándonos a la normativa, a lo que la ley nos permite hacerlo también. Ujú. Entonces, sí, que entendamos eso, ¿no? Que, o sea, sí es complejo de lado y lado, tanto para la entidad poder determinar a veces el servicio como tal que nosotros quisiéramos a los artistas, como también de los artistas en el poder participar de este tipo de procesos sin ser afectados, ¿no? O sea, hay que buscar también ese equilibrio. Catherine, disculpa solo un último segundo, perdón a los Sí. compañeros. Sí, yo pienso que ustedes como Casa de la Cultura, núcleo de Pichincha, principalmente aquí en la provincia, sí deberían recomendar fundamentándose en la ordenanza que cada uno de los gobiernos cantonales existen, porque los representantes ya al instante que realizan el POA anual y que ya deben sentarse también aquí en Rumiñahui, van a ser directamente ustedes como entidades en representación de la parte cultural. Y cuando se genera el POA anual, ustedes deberían ya estar acorde a lo que establece la ordenanza, y en la ordenanza está muy claro, o sea, un porcentaje del presupuesto que no vaya, por ejemplo, decir el 90%, como yo soy dueño de la tarima, de la amplificación, y démosle el 1% al artista. Sí deberían ustedes en esa manera recomendar, porque ustedes van a sentarse en las mesas ya de trabajo, ya en estos o desconozco si ya se sentaron, incluso aquí en Rumiñahui. Sí deberían buscar un poquito de equidad, perfecto. Nuestros artistas también, no estoy hablando de rubros, sino de porcentajes, que sea equitativo. Hay en ese sentido, sí, la recomendación mía es que se le dé al representante, en este caso a Adrius, y los que vengan acá a hablar en el Cantón Rumiñahui principalmente, ¿no? Porque sí ha sido denigrado al artista, o sea, yo me gano el 99% en lo que es tarimas, carpas, y el 1% démosle al resto solo de artistas. Ese es mi pedido. Muchas gracias, Catherine. Perdón, compañeros. Sí, pues y Disculpa, yo lo Luis. que le puedo decir es, en relación a eso, es que, o sea, la administración hoy está trabajando precisamente por eso, ¿no? O sea, por tratar de que los recursos, la mayor cantidad de recursos se vaya a esos sectores que lo necesitan, ¿no? Entonces, o sea, es un trabajo que se está haciendo, que poco a poco estamos trabajando por eso, pero que también necesitamos el apoyo de todos, ¿no? O sea, de que cuando nosotros convoquemos estas mesas de trabajo, podamos participar, podamos precisamente dar a conocer todas estas necesidades, ¿sí? Que tenemos en el territorio. Porque a veces la realidad
de Quito es muy diferente a lo que pasa, ¿sí? En el territorio, en la parte urbana, rural, ¿sí? Entonces sí es importante que todos nos unamos, ¿no? Por este cambio que hoy también la administración está planteando, precisamente para poder establecer este tipo de políticas que nos lleven a otras instancias también, ¿no? A discutir sobre estos problemas que en el tema cultural nosotros estamos encontrando y que lamentablemente la normativa hoy no se ajusta tanto a la realidad de la cultura. Hugo. Gracias, mi querida maestra Catherine, por orientarnos. Sabemos que el núcleo Pichincha, por ejemplo, es autónomo, sí. Y quisiera saber cómo ustedes nos dieron los rubros para nosotros concursar, sí, en Guayasamín y Machángara, que somos colectivos de acá de Rumiñahui, en el encuentro para discutir las políticas culturales. No sé si me puedes ayudar en eso. Ahí nos dieron unos rubros y nosotros ya tenemos listo esto para pagar a quienes van a intervenir. ¿De artistas? ¿Se Sí, refiere? a todos los que van a intervenir en el encuentro, expositores, artistas, sí, Ya. a todos. Bueno, los rubros que están ahí establecidos deben ser los de este acuerdo que yo les menciono, ¿sí? Que también yo les envié en el chat en alguna sesión. Es un acuerdo que sacó el Ministerio de Trabajo, que es lo que nosotros ahora estamos tomando para poder establecer estos montos. Sí, que como les digo, son valores referenciales mínimos, ¿no? Que nosotros lo consideramos y que también le decimos al proveedor que tiene que ajustarse a este acuerdo, ¿no? Que es ya una base que nosotros tenemos como para limitarles a ellos también a decir, sí, o sea, tenemos que pagar por lo menos este valor. Sí, sí. Bueno, agradecerles porque muy claro cuánto tiene que recibir cada artista, que ya es bastante, ¿no? Porque antes no había una referencia y si es del Ministerio del Trabajo, pues estamos en el marco legal. Muchas gracias. Gracias también, ¿no? DJ. Ahora nos puedes ayudar con esa información, Kate. A ver, déjenme ver si lo tengo a la mano porque en algún momentito ya les había enviado, pero les voy a pasar otra vez, ¿ya? Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, tal vez. Sí, una pregunta muy directa. Hablan mucho de la Contraloría, pero la Contraloría no tiene idea de precios. Yo en mis 20 años que trabajo con instituciones públicas, siendo proveedor, se saltan las leyes, la Contraloría bajo ciertos conceptos. Ejemplo, no tienen contralores propios de precios, sino de contratos. Y ahí viene un gran problema, que si hay una asociación de artistas, ellos deberían definir el costo para que la Contraloría autorice precios específicos sobre obras o mano de obra, porque si no vamos a caer en lo mismo, vamos a estar como gestores culturales tratando de que el artista llegue a presentarse o hacer la obra o generar la obra, pero a costos mínimos. Entonces, ¿qué derecho artístico existe ahí? Si la Contraloría no tiene auditores específicos para artistas. Yo creo que ahí debería primero hacerse porque todo el mundo le teme a la Contraloría y la Contraloría no sabe muchas veces ni qué hace. Y de hecho es lo que está pasando en el país, ¿no? Políticamente. Ahí viene el problema. Si es político, el artista es apolítico, se supone. Entonces, estamos en un hueco sin salida ante el Estado y siempre vamos a aceptar como artistas o gestores culturales los precios que imponga el Estado y por eso la empresa privada, cuando trae los artistas, prefiere traer artistas internacionales, en el caso de música,
porque genera mayor ingreso y no le interesa ahí ya que el artista nacional sea bien pagado o no, porque no le va a auditar la Contraloría. Gracias. Ya, bueno, recordemos también que la Contraloría es un ente de control, que ellos, bueno, por su naturaleza, o sea, es una institución que entra ya a revisar los procesos posteriormente, ¿sí? No lo hace antes ni durante un proceso, sino después. Ujú. Y ellos en lo que se basan, igual, Perdón, es en Katy, la... que te interrumpa. Ujú. Perdón, cambiaron la ley porque antes tú tenías que ir a la Contraloría para poder contratar con el Estado. Ahora no. Se cambió esa ley desde hace 12 años. Ese es el problema ahorita. ¿Por qué tienen que controlar posterior si deberían controlar al inicio? Pues, o sea, es ilógico. Y obviamente, ruego me disculpe si es que soy un poco eh, muy fuerte, pero a la larga, a la corta, es por, hay veces el cansancio de 20 años de ver inequidades dentro de los artistas y gestores culturales. Sí, yo lo entiendo, no, no se preocupe. Y sí, o sea, la idea sería esa, ¿no? O sea, que tengamos un ente que nos ayude precisamente en el durante, pero ahorita la Contraloría no. Y lo que ellos hacen es revisar, pues de acuerdo a lo que dice la normativa. O sea, como usted dice, es verdad que tal vez ellos muchas cosas no entienden la realidad, ¿no? De ya tener que ejecutar un determinado proceso, una determinada situación, una actividad, sino que ellos ¿qué hacen? O sea, la ley me dice que tienen que hacer esto y tiene que hacer esto. Y si no, está inobservando lo que le dice la normativa. O sea, ellos no consideran nada más, ninguna otra realidad, sino eso, que ya está establecido. Entonces ellos precisamente por eso revisan todos los documentos que se generan. ¿Sí? Y de ahí mismo nos observan las cosas que estamos haciendo mal. ¿Sí? A veces sí, es verdad, tal vez ellos no tengan un conocimiento sobre esa área, pero se basan en lo que muchas veces nosotros mismos establecemos, lo que nosotros ponemos, lo que la normativa les dice y nada más. Entonces, por eso, como les decía, sí es importante que nosotros como entidad también hagamos todo de acuerdo a esa normativa, ¿no? Que si vamos a tomar una decisión, pues lo hagamos en base a algo que existe. ¿Sí? En este caso, como veíamos, para el precio de los artistas, ¿sí? ¿En base a qué hoy estamos actuando? En base a un acuerdo que encontramos del Ministerio de Trabajo, porque de ahí, o sea, nosotros no tenemos potestad ni otra base para decir, vamos a pagarles tanto, porque después podemos caer precisamente en eso, ¿no? De que vengan y nos digan, ¿y por qué le paga eso? ¿Es muy poco? ¿Es mucho? Entonces ahora lo que tratamos es eso, o sea, de ajustarnos también a todo lo que tenemos como normativa, como recursos. Ujú.